Pensando qué les podía compartir a ustedes. Este tiempo estaba pensando en Daniel. Daniel, ustedes saben, está el libro, hay un libro en la Biblia, para aquellas que no conocen mucho la Biblia, un libro que lleva su nombre, Daniel, un nombre muy usado en Argentina para los hombres de mediana edad, no sé, en Estados Unidos, pero aquí muy usado, a las generaciones de la edad de mi esposo. Hay muchos que se llaman Daniel. Y los más chiquitos ya no tanto, las madres le ponen otros nombres a los niños ahora. Pero es impactante la historia de esta persona, forma parte de la historia de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, y obviamente hay evidencia histórica de que él vivió y que es real su historia, ¿no? Porque muchos han cuestionado la vida de Daniel y el libro de Daniel, porque hay algunas fechas que no coinciden y vieron que cada vez que se hicieron copias de la ley o de los escritos, y en este caso de los profetas, Daniel es uno de los profetas mayores, son 5, así que imagínense, él forma parte de uno de ellos. Y sin embargo, el Señor Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento y hizo referencia a él. Y ya si el Señor Jesús lo mencionó, para nosotros está más que seguro, ya lo damos como algo realmente que es así, por la palabra del Señor. Pero más allá de todo, los historiadores como Josefo y otras personas han dado evidencia de que realmente existió y quedó registrado su vida. Entonces yo pensando en Daniel, Daniel vivió muchas situaciones en un tiempo especial de la historia del pueblo de Israel, ahora vamos a ver, pero fue un chico, un niño prácticamente, ahora vamos a ver también la edad, y me impacta, siempre me impactó, es una historia que por lo general lo vemos en la escuela dominical, ¿verdad, hermanas? Le enseñamos a los niñitos esta historia de Daniel con sus amigos, los amigos de él fueron tirados a un pozo de fuego, y Daniel cuando fue grande, a los más de 90 años tenía, hermanas, cuando él lo tiraron en el pozo con los leones, y es verdad esto, y cómo el Señor lo protegió. Un hombre anciano, 90, algunos historiadores dicen que tendría 92 a 94 años cuando fue tirado en el pozo con los leones. Yo digo, uff, que no, yo no tendría ganas a esa edad de estar pasando incomodidades, ¿verdad? Uno quiere estar tranquilo en su casita, abrigado o refrigerado si es verano, pero Daniel vivió distintos momentos, porque vivió en el momento del exilio del pueblo de Israel, un momento crítico, un momento de la historia donde realmente vivieron situaciones muy tristes. Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a ir aquí, si no me equivoco, para mostrarle algunas cosas. Vamos a tratar de ir rápido también, como siempre. Me voy a controlar, esperen que hacemos así. Y ustedes pueden ponerle cualquier título a la historia de él. A mí me pareció, tengo I57 en mi celular, así que para controlarme el tiempo. Me pareció que un muchacho consagrado, podés llamarle, después que conozcas la historia, si nunca la escuchaste, podés llamarlo como quieras, o usted, mi hermana, puede ponerle el título que desee, o Daniel simplemente, Daniel, un muchacho especial. Entonces, ¿cómo fue el contexto en el que se desarrolló la historia? La trastienda, diríamos, ¿no? ¿Qué pasó? Daniel capítulo 1 que recién leyeron, una hermana lo acaba de leer, miren, él y sus amigos, sus consiervos, ¿no? Fueron capturados por un poder pagano mundial. Hoy en día estamos viviendo cosas mundiales, ¿no? Cosas que afectan a toda la humanidad. Bueno, ellos vivieron en un momento donde toda la humanidad estaba sufriendo problemas. Había en esos pueblos bárbaros por entonces, iban y no solo colonizaban, sino que iban y querían asimilar a los otros pueblos. Y era la época más que de la conquista, eran muy belicosos y muy bárbaros, ¿no? Pero bueno, y Daniel vivió en medio de esto. Ahora, lo curioso de todo es que Dios permitió estas situaciones. Entonces continuamos, miren, les hago así, esperen que voy a cerrar acá. Este capítulo establece entonces el contexto histórico del libro. Cuando ustedes lean Daniel capítulo 1, para aquellas que leen la Biblia mucho, y van llegando muchas hermanas a la reunión, ustedes recuerden que este capítulo 1 es como, el libro es largo, pero este capítulo es como que define o establece, plantea lo que vamos a ver a lo largo del libro. Hoy no nos va a dar mucho el tiempo, simplemente va a ser como un flash, así algo para empezar a entender un poco la historia. Y para muchas recordar esta historia tan particular, cómo Dios actuó en la vida de estos chicos.
Entonces, siguiendo con el contexto, Dios permitió que los poderes de los gentiles, de los bárbaros, dominasen a su pueblo, y debido al pecado de Israel, Israel se la había mandado, diríamos en Argentina, ¿no? Se la había mandado porque había deshonrado a Dios año tras año. No es que pasó la situación una sola vez, fueron décadas que Israel ignoró a Dios y estaban ya tan extraviados que Dios tuvo que captar la atención de su pueblo y les venía advirtiendo. Más de 150 años antes había profetizado el profeta Isaías y les había dicho, es como que le decía, hey muchachos, si ustedes no se arrepienten, si no cambian su conducta, si no prestan atención y se vuelven a mi ley, porque ellos eran el pueblo de Dios, ustedes van a ser llevados cautivos. Profetas tras profetas les advirtieron que era posible que ellos sufrieran mucho y no escucharon a Dios. Ahora piensen en Isaías, el profeta Isaías, que está en la Biblia. Él profetizó 150 años antes y ellos ignoraron la palabra del Señor, estaban tan endurecidos. Aún así Dios siguió insistiendo, hablándoles, ¿verdad? Y dándoles la oportunidad del cambio. Eh, y a través de este problema que ellos vivieron y después que fueron llevados cautivos, Dios mostró su poder. Dios lo usó de todas maneras, porque es como que a Dios no se le sacaban las ideas o no se le queman los libros, como diríamos nosotras. Dios tal vez no es su plan original, Dios siempre tiene un plan A para que entendamos, pero muchas veces nuestras decisiones hacen que su plan A no sea factible, no sea posible, y Dios no se va a quedar con eso, Dios va a usar su plan B y puede tener, yo no sé en qué plan estás ahora, en los planes de Dios, pero yo creo que lo más lindo, lo mejor sería decir, Señor, cumple tu perfecta voluntad conmigo. Pero muchas veces nosotras nos torcemos, ignoramos a Dios como le pasó a Israel, y Él nos va a dejar, porque Él nos deja que decidamos. Pero después, tarde o temprano, vuelve a nosotras con nuevas oportunidades. Y bueno, Israel en el desierto vivió esos 40 años, el plan B de Dios, porque no era la voluntad de Dios que ellos pasaran 40 años alrededor del desierto. Ellos podían llegar a la tierra prometida en 40 días, apenas salieron de Egipto. Sin embargo, por la dureza de su corazón, dice, te probó, te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Él los llevó por un largo desierto, 40 años, porque quería darles una gran lección, quería trabajar en ellos, en sus corazones. A veces me siento así como el pueblo de Israel, te habrás sentido tú en algún momento de esa manera. Con el tema de Judá y la época en que vivió Daniel, vivió mucho después, ¿no? Según los historiadores, él vivió el suceso del cautiverio, pasó en el año 605 antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Ustedes saben que se empieza la humanidad y el calendario nuestro fue dividido en dos: antes del Señor y después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, 600 años antes de que naciera Jesús, sucedió lo del exilio, 605 años antes. Entonces Israel tuvo tres etapas donde fue llevado cautivo. Primero fueron los asirios y después fue Babilonia, el imperio babilónico. Así que tengo que continuar. Efesios dice, ustedes van a leer esos textos ahí, que Dios de alguna manera permitió las experiencias de su pueblo, porque quería enseñarles también a través de ello a la humanidad entera, no solo a Israel, no solo su pueblo especial, sino a la humanidad entera, que Dios tenía un plan redentor para la humanidad. Hoy recién decía Yocasta, hablando de que si conocemos al Señor Jesús como Salvador, tal vez hoy podemos terminar hablando cómo es eso, de conocerle como Salvador, porque todos le conocemos como Jesús, Dios que se hizo hombre, que vino a este mundo, nació como un bebé en ese pesebre, murió en una cruz, pero tal vez no entendemos totalmente la historia de la cruz o la historia del pesebre, y hoy podemos terminar así cortito hablando un poco de eso. Pero volviendo a esto, Dios usó las experiencias de su pueblo Israel para hablarles a todos. Yo no sé qué está pasando ahora con la pandemia en tu vida, pero tal vez es bueno pensar que Dios puede usar esto que estamos viviendo para hablarnos a nosotros, para hacernos volver en sí, para volvernos a sus brazos, para hacer que nuestra familia vuelva a Él, pero también Dios puede hacer que esto repercuta en la humanidad. ¿Por qué no? Qué linda oración sería, ¿no? Señor, haz que lo que estás haciendo en mí repercuta en la humanidad. Y así sea, Dios sea honrado. Y eso fue lo que pasó con Israel. Ahora, vivieron, no tienen idea lo que vivieron, por causa de la dureza de su corazón y no porque Dios lo quisiera. Sin embargo, la mano de Dios estaba siempre de manera providencial con estos muchachos, con
personas que fueron llevados cautivos. Y saben, Daniel y sus amigos actuaron con respeto ante las personas donde fueron presentados, pero también fueron fieles al Señor, aún en esa corte pagana, esa corte impía, ese palacio impío. Ellos son ejemplos de cómo la fe puede actuar ante las presiones de la cultura actual. Esto es, estábamos diciendo que Saraí va a empezar la universidad. No solo en la universidad hay presiones. Uy, sí, sin duda que la universidad es una oportunidad para mostrar quiénes somos realmente, porque ahí no están los padres, ahí vamos a estar nosotros, mi alma y Dios nada más, ¿verdad? La universidad es una oportunidad de sentir presiones por otros lados, de gente que vive distinto, algunos tienen fe, otros no tienen fe, pero qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que pasa en mi corazón? Entonces, pero no solo la universidad, esta vida moderna, esta vida actual, continuamente nos presenta oportunidades para que nosotros nos definamos qué creo, en qué baso mi vida, en qué baso mis valores, cuáles son mis creencias, cuáles son mis convicciones, ¿verdad? En este mundo tan particular. Todo el mundo se pone patas para arriba, yo me pongo patas para arriba, todo el mundo, yo veo ahora a los jugadores de fútbol, estaba viendo a los de Argentina, Messi, todos ellos, ustedes los habrán oído, ¿no? Están todos tatuados. Messi es un buen muchacho, humanamente hablando, es un buen padre, tiene linda familia. Sin embargo, oh, lo vi tan arruinado. Pienso, ¿cómo le queda la piel después de... O sea, no estoy en contra de las personas que quieren hacerse algo, cada uno decide lo que va a hacer con su cuerpo. Pero el otro día lo vi a este chico que aquí representa mucho para Argentina, ¿no? Él como jugador, porque es un país muy futbolero, muy del soccer Argentina. Entonces, en estos días que están jugando cierto campeonato, estábamos viendo esto. Pero la gente es así, y yo pensé, ¿habrá sido deseo de Messi o será porque está en un entorno donde todo el mundo se tatúa, desde la punta de la nariz hasta la punta del dedo gordo? Entonces, porque a veces no es solo que yo deseo hacer algo, sino es que estoy en un contexto donde siento la presión. Eso le pasó a Daniel y sus amigos. Algo sobre el contexto histórico quiero mencionar, lo que recién les decía, que Jerusalén había caído en manos de Babilonia en el 605. Ahí fue cuando Daniel y sus amigos, esto lo dejo, después les va a quedar, hermanas, como para que tengan, siempre es bueno tener algo de historia, a veces nos detenemos a leer la palabra de Dios, pero no nos detenemos a ver estos detalles. Entonces se los dejo escrito para que tengan una idea general. En el 605 aparentemente fue cuando Daniel fue llevado cautivo. En el 595 vieron que vamos contando para el lado del Señor Jesús, para cuando nació el Señor Jesús. Joacín, este rey, y otros nobles y artesanos fueron tomados cautivos. En el 586 hubo una deportación general a muchos del pueblo. Y en el 582 fueron llevados los que quedaban. Digamos, si había alguno que quedaba, se los llevaron. Otros se terminaron yendo a Egipto. Y el profeta Jeremías, no se saben, para aquellas que han leído la Biblia, Jeremías que profetizó 40 años de ministerio tremendo en esta época, a Jeremías parece que la gente que quedó se lo llevó. Pobre Jeremías, lo que sufrió en esa época. Bueno, pero continuando, algo sobre las circunstancias duras que tuvo que enfrentar este chico. Daniel, y ahora, ¿por qué digo chicos? Ahora les voy a explicar por qué. Dice el versículo 12, usted tiene su Biblia abierta, acabamos de leer, o tú tienes ahí, y si no puedes escuchar. Ahí se repite una frase que se ve en varios versículos. El Señor dio, el Señor obsequió, es otra traducción, el Señor dio. Esto, vas a ver esta expresión en los versículos 2, el versículo 9 y en el 17 del capítulo 1. Si tienes tu Biblia ahí, puedes notar eso. En estos tres versos se ve esta expresión, el Señor dio, el Señor obsequió, el Señor dio. Hay distintas traducciones, tal vez en tu Biblia dice Dios, el Señor dio, pero la idea es que el Señor estuvo tres veces, es fuerte esto, yo ya les dije en varias oportunidades que cuando en la Biblia se dice una vez algo es muy importante porque lo dice Dios. Si se repite, en segundo lugar, es muy fuerte, pero cuando están tres veces es porque Dios quiere subrayar esto. Y en esta noche el Señor quiere subrayar para nosotras que nada se le escapa a Dios de las circunstancias de la vida. Todo es digitado por Él y permitido por Él o viene de su mano. Miren, estos tres textos nos están
recordando que Dios está en el control, aún de aquellas cosas que nos incomoda, hermanas, aquellas cosas que de repente decimos, ay no, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, decimos, ¿no? Como el Señor Jesús, pero a veces nada se le escapa al Señor. Lamentaciones 3, ahí tienen anotado, dice, ¿quién dirá que pasó algo que Jehová... Yo no quiero salir de aquí, pero tenían aquí, recién estaba leyendo que Jehová no quiso. ¿Quién dirá que sucedió algo que el Señor no permitió? Algunas de ustedes tienen abierto Lamentaciones 3, desde el versículo 37 al 41, sería lindo leerlo. Yo por lo general les escribo los textos, pero este me parece que es lindo tenerlo presente. Si me lo quieren leer. 37 al 41 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en el hombre en su pecado. Escudriñenos nuestros caminos, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Amén. Amén. Bueno, este es Jeremías escribiendo el libro de Lamentaciones. Cuando ellos fueron llevados cautivos, él escribe este libro que era como una poesía para ellos, el pueblo de Israel, llorando la situación que ellos estaban viviendo. Si en algún día tienes ganas de leer algo triste, puedes leer justamente Lamentaciones. Y es muy reflexivo el libro, porque no solo está llorando por la situación que Israel estaba viviendo en este exilio, siendo llevado y estuvieron 70 años exiliados, sino que él está recordando todo cómo la invasión fue. Los niños fueron estrellados contra las paredes, las mujeres encintas fueron abiertas sus vientres. El enemigo fue muy belicoso, fue muy bárbaro, muy horrible, realmente podríamos decir en la actualidad algo que no querríamos ni verlo, porque fue tremendo lo que ellos vivieron. Ahora, curioso, ¿no? Cómo Israel a lo largo de la historia ha vivido situaciones extremas, ¿verdad, hermanas? Todos tenemos muy presente, aunque no estuvimos, el exilio, el exterminio que ellos vivieron en los años 40, en la época de Hitler. Entonces, Israel ha vivido tiempos así. Ahora, Dios ha sido como muy fuerte, muy duro, permitiendo ciertas situaciones. Se ve, Dios no es malo, Dios es bueno, dice la Biblia, pero muchas veces actúa en amor incluso, como el padre con el hijo que lo disciplina. Cada vez que nosotros le decimos a nuestros hijos no, si somos madres podemos entender, y si el niño mete el dedo en el enchufe, sabemos que va a ser muy grande el peligro por la electricidad, es preferible darle un golpe en la mano, sentarlo en una silla y decirle no te mueves de ahí, o distraerlo de otra manera, de acuerdo a la edad que tenga, porque sabemos que estamos cuidando su vida, de algo que él no entiende, un peligro mayor. Dios actuó protegiendo a Israel y aún llevarlos lejos fue la manera de trabajar en ellos y hacerlos pensar y hacerlos volver en sí, volverlos a Él, volverlos a su corazón. Entonces la Biblia deja bien claro que el exilio fue pensado por Dios. ¿Qué estás viviendo estos días? Tal vez te estás lamentando. Dice, ¿en qué se lamenta el hombre? Dice Lamentaciones, Jeremías. Laméntese en su pecado. Saben, hermanas, hay momentos que en el día del bien, goza del bien, dice la palabra de Dios. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre nada halle después de él. Las veces que las cosas se pusieron feas para mí, siempre digo, oh, necesito, me está gritando. Hay momentos que Dios nos grita, hay momentos que Dios realmente nos susurra, como dijo C.S. Lewis, pero creo que estos días Dios también nos está gritando, ¿verdad? O nos está sacudiendo de alguna manera. Continuando con esto, con la historia de ellos, porque el tiempo se va. ¿Cómo se nombra en este libro de Daniel a Dios? Los nombres de Dios son importantes prestar atención. ¿Por qué? Porque miren, en el libro de Job a Dios se lo menciona como el todo, el omnipotente. Cada vez que leas el libro de Job vas a ver que es el omnipotente, el omnipotente. El omnipotente siempre estuvo relacionado con la disciplina. El libro de Job es un libro que un hombre de Dios también fue disciplinado, fue purificado. Entonces, en medio de los problemas se menciona así el omnipotente.
El Elohim, el Dios El Elohim, es uno de los nombres de Dios que se ve en Génesis. Siempre estuvo relacionado Elohim con la creación. El otro día hablábamos de esto también, ¿no? Ahora fíjense, el Salmo 91 que todas conocemos, se menciona otro de los nombres de Dios, el Shad, el Shaddai. Dice, el que habita, hoy no nos da el tiempo para leerlo, pero podés leerlo después en tu casa, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el Elión, morará bajo las sombras del Omnipotente. El Shad es ahí. ¿Y saben qué significa el Shad? Era la palabra para hablar de los pechos de la madre. El Shad era donde el niño encuentra, en el hebreo es el nombre, ¿no? Encuentra en el pecho de su madre, en el Shad, nutrición, cobijo, protección. También el sistema inmune de la madre es transmitido al niño, allí en la leche materna. Entonces, todo lo que el ser humano necesita, en el Salmo 91 está diciendo, Dios es para mí. Israel, en este contexto de Daniel se mencionan algunos nombres de Dios. Y ahora vamos a ver, porque era una manera que Dios quería que fuese ser conocido. Entonces, cada vez que pienses en Dios y quieras conocerlo un poquito, trata de encontrar el significado de sus nombres. Ya hemos hablado de que él también en la antigüedad se dijo a Israel que él era Jehová, y significa ese nombre el autoexistente, el que se revela a sí mismo. Entonces, en cada nombre de Dios es un lindo tema para estudiar en la iglesia o en las reuniones de dama, ¿no? Los nombres de Dios. Uno puede conocer una faceta de Dios. Todo lo que uno necesita está en Dios. Continuando con esto, en el libro de Daniel se lo llama Adonai, el Señor. Tal vez en tu Biblia, la versión 1960 o la que tengas, se traduce como el Señor, pero el nombre es Adonai. Y lo que significa realmente, al principio significaba esposo, amo, pero la traducción quedó después de mucho tiempo y significa justamente eso, amo, dueño. Entonces Daniel, si ustedes ven en el versículo 2, dice, dijo el Señor. Dice, a ver, ustedes tienen ahí el versículo 2, yo voy a volver a buscarlo aquí. ¿Alguien me lee el versículo 2? Así tengo una idea. Justo lo quité de mi celular. Dice así, Daniel 2, lo tienen. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Muy bien, muy bien. Ahí está, el Señor, había salido justo acá. Dice, y el Señor entregó en sus manos. Entonces lo que está diciendo aquí es Adonai, el dueño de Israel, el dueño de Judá en este caso, porque ahora vamos a ver qué tribus eran las que fueron llevadas en este exilio los 70 años. Adonai, el dueño, entregó en las manos de Nabucodonosor a su pueblo. Y uno puede decir, uy, qué duro el Señor. Fue el Señor, Adonai, el dueño. Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados por precio. Corintios dice eso, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para aquellas que ya tenemos al Señor hace años, necesitamos recordar todos los días que no somos nuestra, que le pertenecemos a Él. Entonces, es muy importante, cada vez que veas al Señor en el Antiguo Testamento, recuerda, está subrayando el gobierno y reinado de Dios en la tierra, en su pueblo. Entonces, ¿saben? Abraham, cuando el Señor le dice, ¿recuerdan Génesis 15? Cuando el Señor le dice, oye, Abraham, no tengas miedo, no tengas problema, no tengas temor, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y él le dijo, ay, ¿qué me vas a dar, Adonai Jehová? Adonai, y él dijo, amo Señor, amo Jehová. Él se relacionaba con el Señor de esa manera, lo llamaba amo, mi Señor. Entonces, en este contexto de Daniel, él era el dueño de su pueblo, el amo. ¿Quiénes sufrieron la invasión y el exilio? Para entender también algo más, Judá. Esto es lo que mencionábamos. Miren, Israel se divide, no nos da mucho para explicar todo esto que uno lo ve en la escuela bíblica o en un instituto bíblico, ¿no? Pero Israel en un momento, en la época
de Salomón se dividieron. 10 tribus se llamaron las tribus del norte por un lado, y 2 tribus y media fueron las tribus del sur. Las tribus del norte eran Israel, así, donde estaba Jericó y todo eso, pero las tribus del sur se llamaron Judá, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del sur era muy pequeño, y 2 tribus y media, y ellos fueron los que fueron llevados, fue, por decirlo así, la familia de Daniel pertenecían a este grupo de personas, que eran reducidos, porque el reino del norte fue diluido después de Salomón, porque por causa de que Salomón deshonró al Señor, y Roboam fue un rey muy especial después de Salomón, el hijo de él, ellos fueron separadas las tribus, y el reino del norte es como que quedó diluido en la nada, dejó de existir. Entonces lo que sí quedó fue el reino del sur, Judá. Este Judá fue llevado cautivo. Y miren quiénes pertenecían a Judá: Simeón, Benjamín y la tribu de Judá, y algunos levitas, muchos eran levitas. Ahora, qué curioso, ¿no, hermanas? Ellos fueron llevados cautivos, los levitas, los que servían a Dios, los que conocían a Dios, se supone, los que conocían la ley, los que debían amarla, los que debían enseñar al pueblo los estatutos y decretos. Ellos fueron los que se alejaron de Dios en primer lugar, y fueron los que fueron transportados y alejados de la ciudad, de su pueblo, de su tierra. Tremendo, ¿no? Me llamó la atención, muchos levitas, muchos levitas. Eh, bueno, el versículo sigue diciendo, no solo quienes fueron llevados cautivos, bueno, todo el pueblo, Judá, pero también dice ahí el versículo 2, las vasijas de la casa de Dios. Y esto me dolió cuando estaba estudiando, porque digo, ay, pero ¿no eran consagradas? Y saben que eran las cosas que se usaban, los utensilios para los cucharones, las tazas, por decir hoy en día, las cacerolas. Todo eso fue llevado cautivo, eran de oro, eran de bronce, eran de cobre, eran cosas caras que David había hecho la provisión y Salomón había construido, ¿se acuerdan? Todo el Señor permitió que fuese llevado cautivo. Pero Señor, yo le diría, pero no son cosas tuyas consagradas, no son cosas que te sirven. No, todo fue llevado cautivo y Dios lo permitió. Y esto se refiere a los muebles incluso, ¿eh? Fue muy triste esa situación, lo que ellos vivieron, porque no solo estaban como familia siendo desmembrados, separados, su fe y lo que ellos más creían y abrazaron por años estaba siendo destruido, la religión de ellos, por decirlo así. Y bueno, pero algo más, también fueron llevados cautivos los príncipes y los jóvenes del reino. Miren, la edad de estos chicos, la Biblia dice ahí, eran muchachos. Según algunos historiadores, tendrían entre 13 y 17 años, pero la mayoría coincide que tendrían 14 años, porque la Biblia después especifica que ellos fueron criados, que se los llevase por 3 años y fuesen criados. Todavía necesitaban ser criados, eran chiquitos, eran niños prácticamente. Entonces, imagínense si nos ponemos en el lugar de ellos, lejos de su tierra, lejos de sus comidas, lejos de sus padres, lejos de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, lejos de su fe, lejos de la gente que amaba y vivía más o menos como ellos, solos, a un lugar, hasta otro continente, porque no solo se fueron a otro continente, así se lo llevaron. Y qué inseguridad, como madre me volvería loca en la desesperación, ¿verdad? No sé qué le pasaría a usted, pensar cómo están, qué les puede pasar en una edad tan importante. Eso fue lo que vivieron. Y continuando, ¿quién era el enemigo? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Miren, acá les puse esta es real, dicen que este era Nabucodonosor. ¿Eh? ¿Se acuerdan? En la escuela dominical hemos escuchado mucho de él, pero miren qué feo que era. No sé qué piensan ustedes, pero hoy se hubiese depilado. Vieron que los jóvenes se depilan. Pero bueno, así dicen, esto lo saqué de algunos libros, dicen que era, no sé si era exacto, pero más o menos la imagen que pintaron de él, ¿no? Y era joven. Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice el versículo 1 de Daniel. Pero saben, según Josefo, él todavía no era el rey,
era el hijo del rey, era un muchacho muy joven. Por eso algunos comentan que tal vez tenía mucho hambre de poder, ganas de superar al padre, ganas de mostrarle al papá que él podía. Y también con todos sus conflictos internos, era belicoso, era malvado, era una persona, fue una de las personas más feas que existió en la historia, y las cosas horrorosas que le hizo a los pueblos, no solo a las personas, a los pueblos enteros. Y Dios se lo permitió. Y uno puede decir junto con Jeremías: Señor, ¿por qué el malo destruye al otro que es más bueno que él? Dios se lo había permitido. Significado del nombre Nabucodonosor, miren, tenía varias acepciones. Nebo protege el límite o frontera. Eso significa Nabucodonosor, pero también significa Nebo protege mi descendencia. Nebo era uno de sus dioses, ¿no? Nebo protege mi herencia, otro. Otro significado es Nebo protege la corona. Nebo, todo Nebo, ¿no? Nebo protege a su siervo. Miren, se los puse porque es interesante. Todo es donde él basaba su fe. Esta era la fe de él. Él creía en Nebo. Él creía que Nebo iba a proteger su pueblo, sus límites, que Nebo iba a proteger a su familia, su herencia, su corona, a él mismo. Esa era la fe de este hombre. Pero algo más, ¿quién era el enemigo? Para seguir conociendo. Miren, aquí les puse unas tablas de barro de los escritos cuneiforme, la palabra es de esas tablillas que se han encontrado ahora, ¿verdad? El enemigo dice aquí, versículo 2, Sinar, versículo 2, ¿vieron? Fueron llevados cautivos a Sinar. Sinar era un sinónimo igual a Babilonia, era Babilonia propiamente dicho. Entonces es otro nombre por el cual se llamaba. Génesis 11 del 1, versículo 1 al 9, ustedes pueden encontrar ahí toda la historia, léanlo después, es muy interesante, sobre esta civilización. Pero ¿saben qué comenta Génesis 11? Habla justamente de que Sinar era sinónimo de la maldad y de la rebelión. ¿Tienen ustedes Génesis 11, versículo 9? Les agradezco si me lo leen, solo el 9. Sinar era donde se edificó la Torre de Babel. Sinar era donde las lenguas fueron confundidas. Sinar fue donde el hombre se rebeló contra Dios y quiso independizarse de Dios y hacer la suya. Sinar terminó siendo sinónimo de pecado, de confusión y de lo peor. Así, si tienen el versículo 9, les agradezco, hermanas. Sí, lo tengo. Sí, Dijo gracias. Génesis 11:9, ¿verdad? Sí, sí, gracias. Ok. Pero esto fue llamado en nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Muy bien. Y Luisita, el versículo 1, ¿lo tienes ahí? Te agradezco. ¿De Génesis también? Sí, 11, ¿O de 11:1. Perfecto. Dice aquí, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Sí. ¿Sigo? Sí. Ok. Y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ahí está. Y se... Ahí está. Ahí está Sinar. Entonces, ustedes vieron, después pueden leer tranquila todo este pasaje, pero está hablando de la Torre de Babel, lo que sucedió cuando el hombre se rebeló, y dice Génesis 6, dice que todo designio de continuo del pensamiento de los hombres era de solo hacer el mal. Estas tablillas, ahí está cuneiforme, era la forma de escribir de ellos que tenían por entonces. Eran pueblos que habían avanzado en lo que es la lectura y la escritura. Sin embargo, cuanto más avanzado estaban desde, podríamos decir hoy en día, la tecnología, ellos más lejos de Dios se sentían. La soberbia del ser humano, ¿no? Siempre. Así que, entonces, Sinar dice que cuando Israel y Daniel fue llevado cautivo, llevaron todas las cosas a Sinar, a Babilonia. A ese lugar, el peor de los peores, el peor, el más triste, el más rudo, el más feo. Entonces estamos viendo quién era el enemigo. El enemigo, miren, aquí les puse a Nebo, a los dioses, uno de los dioses entre minúscula y entre comillas de ellos, ¿no?
Este es Marduk, Marduk. Tenían muchos, ellos eran politeístas, no creían en un solo Dios, sino que creían en muchos. Uno para cada cosa tenían, el dios del sol, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios de... Eran así, politeístas. Entonces dicen, ¿a dónde los llevó? A Sinar, ¿a dónde? A la casa de su Dios, ¿verdad? Versículo 2. Literalmente ahí, a la casa de sus dioses. Y el principal de ellos era Marduk, que era uno de los dioses que también se llamaba Bel. De ahí viene la palabra Belcebú, ¿vieron? Belial, que nosotros tenemos otras traducciones en la Biblia. Belial es el dios de las moscas, se traduce. Los egipcios también adoraban a dioses así, tenían otros. Y Belcebú, de ahí viene nuestro término. Después pueden leer Jeremías 51-44, pero también se lo ve como Merodac. Hay varios nombres, cuando Evil Merodac, también otro de los nombres que se ve en la Biblia, todos representativos de sus dioses. Es como que se llamaban así, le ponían a sus hijos los nombres de sus dioses. Entonces, si alguien tiene Jeremías 52 y me lo quiere leer, ya vamos avanzando rápido, pero hoy Jeremías 52, hoy las estoy haciendo trabajar. Pero bueno, son textos importantes para tener en cuenta, para entender quién era el enemigo al que se enfrentó Daniel, este muchachito. 52 Ajá, dice, sí. anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Bien, gracias, Betania. Ahí Jeremías profetiza, mucho antes, mucho antes. Dice, miren, díganle a Abel, díganle a Merodac, ellos van a llevar a mi pueblo cautivo, sin embargo, van a ser destruidos. Israel iba a ser llevado, y Judá, perdón. Sin embargo, estos ídolos iban a ser destruidos. El Señor lo anticipó. Marduk era el dios creador de las tormentas, según ellos, ¿no? Y imagínense, al poner ellos las vasijas del pueblo de Israel en el templo de sus dioses, estaban diciendo, bueno, primero estaban rindiendo homenaje a sus ídolos, pero más que homenaje estaban diciendo, mi ídolo pudo con Jehová, mi ídolo destruyó a Jehová. Imagínense, yo solo pensarlo, me subleva, lo que habrán sentido ellos en qué dolor, qué dolor. Por eso Jeremías y Ezequiel después dice cómo fueron colgadas las arpas en los árboles, y nos decían, canten, canten, hagan canciones, Israel, Judá para nosotros. ¿Qué íbamos a cantar si tenían el corazón marchito? Muchas veces te has sentido así, ¿verdad? Porque ya no se trataba solo de ellos, por culpa de ellos, por su desobediencia, el nombre del Señor fue blasfemado. Yo no sé si has vivido alguna vez una situación así que terminaste tomando una mala decisión y Dios fue blasfemado. Dios no nos permita vivir algo parecido. Ellos deshonraron el nombre santo del Señor por su desobediencia y hasta hicieron agrandar al enemigo sobre el pueblo de Dios por causa del pecado. Ojalá nunca vivamos a llegar a ese extremo. ¿Cómo se desarrollaron los incidentes? Bueno, dice versículo 3 al 7. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales. Algunas traducciones dicen jefe de los eunucos. Ahora vamos a ver. Aspenaz, su nombre persa, el nombre era persa y significa huésped o eunuco principal. Pero también hay un nombre armenio que lo relaciona y significa amigo o extranjero. Pero como se supone que era persa, así que era jefe de los eunucos, eunuco principal. Este Aspenaz se hizo cargo de los muchachitos. Y ahora, si él era jefe de los eunucos, algunos dicen que pudo haber sido que los chicos fueron mutilados, imagínense lo peor, fueron hechos eunucos, los nenes estos, los chicos, o tal vez no, simplemente el eunuco los cuidaba, para que no haya problemas, por eso el hombre lo habían así mutilado, ¿no? Para que no tuviese ningún problema con los chicos de promiscuidad. No se sabe bien, pero muchos historiadores, comentaristas, creen que los chicos fueron
mutilados, digamos en la parte masculina, ¿se entiende, no? Entonces, como tal vez lo que le hacemos a los perritos o a los gatos, ¿no? Estos chicos vivieron algo así. Algunas versiones creen esto porque en Isaías, no me da el tiempo, pero si ustedes leen Isaías 39, dice que Israel sus hijos y los chicos del palacio iban a ser llevados cautivos, y muchos de ellos iban a sufrir esto que estoy mencionando. Eso está en Isaías 39. Pero como el tiempo se nos va, yo tengo que seguir. Ahora, ¿eres madre? Esta es una pregunta para usted, para mí. Si eres madre de varones, puedes entender. Yo cuando lo estudié hace unos años, mis hijos eran tengo 2 varones, así que imagínense, eran más chicos y dije, ay no, señor, no. Aquí le puse una lámina para que vean, me gustó porque muestran más o menos que eran así adolescentes, ¿no? Qué tremendo lo que ellos hayan vivido. Yo no sé si fueron mutilados como varoncitos, pero sí experimentaron el exterminio y el desarraigo, y experimentaron cosas feas. Y en medio de este sufrimiento y de esta confusión, no sé qué hubieses hecho, no sé qué hubiesen hecho mis hijos, tal vez yo me pongo a llorar. Sin duda lloro todos los días y me hubiese dado una depresión por la situación que estuviera viviendo, estuviese viviendo. Sin embargo, ellos actuaron de otra manera. Y la Biblia dice que Daniel actuó de otra manera. ¿Cómo eran los chicos entonces, estos jóvenes? Porque estamos hablando de Daniel y sus 3 amigos, ¿no? Eh, Primero ellos eran un grupo de varones excelentes de la nobleza, eran príncipes los chicos. Ellos eran muchachos criados con todas las cosas, sus padres los habían criado. Pero también la Biblia dice en el versículo 4 que no había defecto alguno, porque buscaron entre todos los chicos del pueblo de Judá muchachos sin defecto. Y era una palabra usada en el servicios para los sacerdotes levíticos, y que significa sin defecto era se usaba para cuando el sacerdote era aceptable, un sacerdote santo. Pero también se usaba este término para cuando el sacrificio era aceptable. Un sacrificio aceptable, sin tacha, sin mancha. Y saben que lo lindo de esto es, estos chicos eran así. Estos muchachos eran especiales para el Señor. Eran aceptables, eran un sacrificio aceptable a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio piensas que eres tú? O si Dios te mira, ¿cómo es tu ofrenda? Nuestra propia vida, Dios, ¿no? Ellos eran aceptables, un sacrificio agradable. Y algo más, también la palabra significa perfección o completo. Eran fantásticos, podríamos decir hoy en día. Eran versados en el campo de la sabiduría, eran bien informados, tenían discernimiento, eran geniales, eran chicos superiores, se notaban que eran especiales. ¿Cómo eran estos jóvenes? Miren, aquí les puse otra lámina, están ahí como comiendo. Se supone que ese es Daniel, ¿no? El que está acá al lado del celestito. Seguramente vieron que hoy hay Saraí habrá tomado algún test vocacional para descubrir qué carrera hacer, ¿no? Me imagino que habrá hecho, en el colegio hacen, pero en el high school, pero ellos cuando llegaron les hicieron algún test para ver que eran los mejores, que eran realmente superiores. Y algo más, ellos fueron especiales antes de ser capturados. Esto es lo que dice la Biblia, porque entre todo el grupo ellos sobresalían. Entonces se percibió que ellos iban a poder incluso ser enseñados y educados. Y tuvieron la actitud correcta, al punto de que el jefe de los eunucos dijo, sepárenme estos chicos, este y este lo señaló, estos van a aprender, estos van a ser buenos, estos ya son buenos, y ellos van a poder continuar este entrenamiento y este desarrollo personal. Ahora, ¿cómo eres tú hoy? Ellos eran buenos antes de ir al palacio, fueron buenos al llegar y fueron buenos después de ser formados y trabajados por la corte y por toda la educación que le dieron. Lo que esperas de mañana debes trabajarlo hoy. Esto es muy importante, hermanas. Algo más. Nuestras decisiones presentes definen nuestras experiencias futuras. A veces estamos diciendo, algún día voy a ser genial, algún día hoy voy a tener todo. Ellos ya eran geniales cuando llegaron ahí, delante de Nabucodonosor, cuando los presentaron por primera vez. Las decisiones presentes definen nuestro futuro. Y recuerden esta frase que ya la hemos visto, hoy estamos donde nuestros pensamientos nos han traído, mañana estaremos donde también ellos nos lleven.
Entonces, ¿qué esperas de la vida? ¿Qué espera usted, mi hermana, de la vida? Esperamos que algún día alguien diga, oh, es una persona especial, sélo hoy, seámoslo hoy. Lo que somos hoy y lo que trabajemos hoy es lo que nos deparará el mañana. Acá les dejo un pasaje, miren qué lindo este, me gusta. Dice, hijo mío, estoy mencionando Proverbios, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y ahí hay algunas palabras que subrayé, fíjense, se las dejo aquí. La excelencia, ellos eran excelentes, dice la Biblia en los versículos 3, 4 y 5, porque ellos tenían jóvenes de sabiduría. Ahí se menciona la palabra sabiduría. ¿Y qué hace que nos distingue la sabiduría? Primero, en recibirla y guardarla. Miren, hermanas, Proverbios y a lo largo de la Biblia siempre la sabiduría estuvo relacionada con el Señor Jesucristo. Él es el verbo de Dios, es el logos de Dios. Y dice que Dios con sabiduría fundó los cielos y la tierra, dice Proverbio, y los cimientos de la tierra fueron hechos con sabiduría. Juan dice que Él es la palabra de Dios encarnada, ¿verdad? Siempre se relaciona con la vida del Señor Jesús. Entonces, en primer lugar, la sabiduría hay que recibirla y guardarla para el futuro. Eso es lo que dice Proverbios. Recibirla, y ellos eran así. ¿Qué los distinguió a estos chicos, a Daniel y a sus amigos? Que habían recibido y habían guardado la sabiduría. También tenían una actitud para oír. Dice, si prestares atención y pusieres tu oído para oír, dice Proverbios, el versículo que leímos antes. Pero no solo, y dice, si la clamares, es orar pidiendo a Dios sabiduría. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué necesitamos estos días en medio de nuestras crisis? Sabiduría. ¿Qué necesitamos en medio de nuestros problemas matrimoniales? Sabiduría. ¿Qué necesitamos para educar a la familia? Sabiduría. ¿Qué necesitamos aún para cuidar el cuerpo y ayudar a otros, servir al Señor? Sabiduría. Hay que clamar, hay que pedirla y Dios nos va a dar. Y no solo eso, el pasaje que leímos antes dice, hay que excavar, la palabra es como buscar como a tesoro, escudriñar sería, ¿no? Escudriñarla, cavar como con las manos, como que fuese un tesoro importante. Entonces, esto les va a quedar, pero tengo que avanzar. Estos niños se identificaron y se distinguieron por tener sabiduría, la sabiduría y el pueblo de Dios. Básicamente la palabra sabiduría en la Biblia tiene que ver con la aplicación, no solo conocimiento. Muchas veces creemos que es llenarnos de conocimiento, pero no nos sirve de nada. Si la Biblia no baja a mi día a día, a mi experiencia de todos los días, no me sirve. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero si no lo logro aplicar con mi esposo, no hay sabiduría. Según Proverbios y a lo largo de la Biblia, la sabiduría es ese conocimiento aplicado, vivir, vivir. En la literatura sapiensal del Antiguo Testamento, la sabiduría era una guía, se ve, todo Proverbios habla de la sabiduría mucho, ¿verdad? Eclesiastés también habla de la sabiduría. Y Job habla de la sabiduría. ¿Dónde están los tesoros de la sabiduría? Dice Job. ¿Dónde los puedo encontrar? ¿Dónde están escondidos? Israel desarrolló un grupo de hombres eruditos en la sabiduría de Dios, buscando sabiduría. Daniel, ¿vieron los magos? Los magos que aparecieron cuando el niño Jesús estaba y le entregaron presentes, oro, incienso y mirra. Aparentemente esos magos fueron hombres entrenados por Daniel, que traspasaron la sabiduría generación tras generación, y eran especialistas en la ley del Dios del cielo, pero también eran especialistas en las cosas de la vida, eran científicos también, eran personas de estudio, personas que usaron todo lo que podían, aprendieron de todo, por decirlo así, todo lo que se podía aprender, eran personas sabias. Entonces, la sabiduría y el pueblo de Dios, pero porque tenemos que terminar. ¿Qué representaba la comida del rey? Bueno, ustedes saben, la Biblia dice que
el rey les dijo que los nutrieran a estos chicos, le diesen la ración del rey. La traducción exacta sería las delicias del rey. Y que le daban vino, le daban la comida del rey, la comida del rey persa, y bueno, y los sentaban a la mesa, no con el rey propiamente dicho, sino los sentaban en una mesa que tenía que ver con la realeza. Era una comida rica para entonces, sin embargo, la comida representaba no estar separados, no estar santificados. Esta comida y bebida era un verdadero honor y beneficio, pero también tenía calidad para la época. Sin embargo, miren, esta comida no estaba limpia, no era kosher para el pueblo de Israel. Según la ley del Dios del cielo, según Levítico, no era acorde, no estaba preparada acorde a lo que Dios pedía, pero no solo por la higiene en sí, sino porque antes era sacrificada a los ídolos. ¿Entienden? Mataban una vaca y la sacrificaban a Nebo, mataban un cordero y lo sacrificaban a Merodac, mataban una ovejita, lo que sea, y lo sacrificaban a Abel, a los dioses de ellos. Entonces no podían comer eso, que era sacrificado a los demonios, a los ídolos. Estos chicos tomaron conciencia de eso y dijeron, no podemos. ¿Qué significaron sus nombres? Se los dejo rápido. Daniel significaba, me gustó todo esto, ¿no? Dios es mi juez, Daniel. Estos eran los nombres hebreos, significados espirituales. Ananías significaba Jehová ha sido gracioso, o actuó con gracia conmigo, sería, ¿no? Misael, el nombre significaba quién es como Dios o quién es como Él, parecido al Señor sería. Y Azarías, su nombre hebreo significa Jehová ha ayudado. Sus padres le pusieron estos nombres a sus niños. ¿Saben que para el pueblo de Israel los nombres eran especiales? Creo que cada madre elige los nombres a sus hijos de manera especial. Yo les puedo contar otro día cómo elegí los nombres a mis hijos. Y es más, el pueblo de Israel le ponía un texto a cada niño, un texto de la ley que representaba y lo acompañaba con su nombre. Y comenzaba el nombre, el texto comenzaba con la inicial del nombre. Si el niño se llamaba Misael, el texto comenzaba con M, la misericordia quiero, por decirlo así, ¿no? Si el niño se llamaba Ananías, el texto comenzaba con A, amor y bueno, y todo así. Así hacía el pueblo de Israel. Y o sea que estos chicos sabían lo que significaba y sabían que Dios tenía planes con ellos y lo que Dios era para ellos. Sin embargo, estos bárbaros le cambiaron el nombre y le pusieron un nombre pagano. Y a Daniel le pusieron Belsasar, que su nombre significa Nebo protegió su vida. Miren, les querían hacer llevar a pensar distinto. A su amigo le pusieron Sadrach, mandato de Acus, el dios de la luna, ¿no? Algo más. Al otro le pusieron Mesac, que significa soy de poco valor. Quisieron disminuir el valor, quitarle el valor a ellos. Y algo más. Al otro le llamaron Mesaku, que soy de poco valor, pero también algunos dicen que puede significar o tener otra connotación, pero Abednego, que era el último, significaba siervo de Nabu o de Nebo, ¿no? Siervo del que brilla, Nebo. Así que, pero ¿qué quisieron hacer con estos cambios de nombre? Y voy terminando. ¿Qué significó el cambio de los nombres? El cambio de los nombres significó que la cultura se los quiso comer. Ellos quisieron asimilarlos, miren, sus creencias quisieron quitarles y confundirles lo que ellos creían. Lo que crees no es correcto, tal vez el enemigo nos dice hoy por hoy, o te lo va a decir cuando dejes tu hogar. Lo que crees no sirve. Tu historia familiar de fe tampoco, ellos quisieron asimilarlos. No sé si ustedes vieron alguna vez Viaje a las Estrellas o Star Trek, es una serie antigua que mostraban ciertos personajes, y una de los personajes pueblos del espacio, tenían esa característica de asimilar a los que cautivaban. ¿Y qué significaba asimilarlos? Era que la persona terminaba viviendo sus culturas, su idea, su forma de ser, como que lo terminaban transformando, ¿no? Bueno, Nabucodonosor tenía esa particularidad de transformar y asimilar a las personas que cautivaba. También quisieron borrar todo rastro del Dios verdadero en ellos, eliminación radical de la fe verdadera. ¿Qué podían hacer estos niños? Tan chicos, tan especiales, ¿cómo iban a sostenerse en un tiempo tan particular? Nosotras somos grandes
y nos cuesta. ¿Cómo hicieron ellos para terminar? Ellos tuvieron un compromiso crítico con el Dios verdadero. Crítico o fuerte, como ustedes quieran llamarle. La Biblia dice, el que sigue justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Pero algo más. Estoy terminando, hermanas. Miren. Dice versículo 8, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Lo primero, ellos asumieron un compromiso porque él se propuso en su corazón. Él dijo, hay cosas muy ricas, hay cosas increíbles, pero él tomó una determinación a lo profundo de su alma. ¿Cómo es tu compromiso con Dios? ¿Has tomado una determinación? Tal vez un chico de 14 años nos puede dar una gran lección a nosotras. Proverbios 15:9 dice que Dios ama al que sigue justicia. La palabra seguir significa fuerte compromiso. Me encanta este texto y lo he mencionado muchas veces, porque la Biblia dice, Dios ama a la mujer o al hombre que se compromete con Dios. Dios ama a aquel que toma una decisión fuerte en lo profundo de su corazón con Dios, con la justicia de Dios, con su ley, con el Dios del cielo. Daniel hizo eso. Daniel se comprometió. Daniel fue un adolescente totalmente definido. Y miren que podría decir, mis padres no están. ¿Quién me va a ver? Si estamos acá un grupo de chicos, mirá lo que nos hizo Dios. Dios me defraudó. Tenía muchas excusas para presentar y para justificarse. Total, ¿qué mal voy a hacer? Si no tengo comida kosher, voy a comer esto, voy a agarrar lo que me brindan, total, no sé qué voy a hacer, me siento inseguro, tengo miedo, extraño a mi familia, tengo el alma hecha trizas, hecha pedazos. Tantas excusas pudo poner. Sin embargo, él se comprometió como nunca con Dios. Sin duda que el Señor lo estaba tocando. ¿Y cómo es tu compromiso con Dios? Es la pregunta que podemos hacer, es un compromiso con la ley de nuestro Dios. También podemos tomar un compromiso con una vida santa, ¿no? Apartar cada área de la vida para Dios, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras manos, nuestros pies. Santidad es estar apartado. La palabra santificación o santidad en la Biblia significa apartado para un uso. Cada vez que veas la palabra santidad en la Biblia, no es la idea que tenemos hoy por hoy, sino los vasos del templo eran santos porque estaban apartados para el uso exclusivo de Dios. La mesa de la propiciación y todo lo que se usaba en el templo de Israel eran santos porque solo se usaban para Dios, apartados para uso exclusivo de Dios. Dios está buscando mujeres, chicas, señoras, jovencitas, que nos apartemos para el uso exclusivo de Él, santas, santas en todas las áreas, para que Él nos use. Un compromiso también con el templo del Señor, porque eso fue el compromiso que tuvo Daniel, hasta de viejito, congregarnos para sacrificar, para adorar, para ofrendar, un compromiso con el templo del Señor. Y hoy por hoy podríamos decir un compromiso con el Evangelio de Jesucristo, porque es el Evangelio que lo trajo a este mundo y que lo llevó a la cruz. Y termino, un compromiso crítico con el Dios verdadero. Y saben, el versículo dice aquí, no contaminarse. Él propuso no contaminarse. Y este no contaminarse lo llevó a encontrar el favor de Dios. La palabra favor, que ustedes van a ver en el versículo 8 y 9, es la palabra gesed. Y me encanta porque, miren, el gesed, la palabra en el hebreo, y tengo que terminar ya y voy a orar, hermanas, se me fue el tiempo con Daniel. La palabra gesed es una palabra hebrea que habla del pacto de Dios con Israel. Se traduce misericordia, se traduce clemencia en todo el Antiguo Testamento, pero por lo general se ve como misericordia. Ruth, cuando dejó su pueblo moabita y se acerca a Israel, halló el gesed de Dios. A lo largo de la Biblia, Moisés y todos sus grandes hombres hallaron el gesed de Dios, la misericordia de Dios. Si ustedes leen la Biblia, cada vez que leas la palabra misericordia, recuerda que es el gesed de Dios. La mujer de Proverbios 31 halló el gesed de Dios, la misericordia de Dios. ¿Y qué significa entonces esta palabra? Significa que Dios tuvo un pacto con su pueblo y no lo iba a quebrar. No importa dónde estén, no importa lo que les permitió aún vivir en su amor. No era su voluntad primaria, no era el plan A de Dios, pero lo permitió porque Dios los amaba y estaba queriendo volverlos a Él, al pacto que ellos habían abandonado. Dice, yo amo a los que me aman, dice Proverbio, y me hallan los que temprano me buscan. Dice, ¿verdad? La sabiduría
Entonces necesitamos volvernos al pacto del Señor. Tal vez hoy es una buena noche para volvernos al Gesed de Dios, a las misericordias de Dios que hemos perdido o hemos abandonado hace tiempo atrás. Pero algo más, miren lo que dice Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si en este momento pensaras qué tipo de mujer eres, o has sido o has vivido en este tiempo, si has estado cerca del pacto y no has abandonado el pacto del Señor, bueno, qué lindo sería, ¿no? Eso, decir amén, así ha sido con mi vida. Pero tal vez para muchas puedes estar pensando que te alejaste, que diste pasos en contra de ese amor de Dios, ese amor leal, y le has dado la espalda al Señor como lo hicieron Adán y Eva, y como lo hemos hecho tantos. Hoy es un buen día para volver a ese gesed, a esa misericordia del Señor. Y miren esta imagen y oro, voy a orar. Esto para que les quede. El libro de Daniel es único en el Antiguo Testamento, en la manera de cómo Dios revela verdades y manifiesta su poder a los reyes y gentiles. Él muestra su amor, su preocupación y su plan redentor para las naciones. Daniel demuestra cómo Dios estaba en control de la historia de las naciones para sus propósitos redentores. Pero también Daniel nos muestra cómo Dios actúa providencialmente para con sus amados en momentos críticos de la humanidad. ¿Saben que me gusta la palabra providencia? Y voy a orar. Me gusta la palabra providencia porque providencia no está en la Biblia, pero se ve a lo largo de toda la Biblia. En la historia de Daniel y sus amigos se ve la providencia de Dios. ¿Qué es providencia? La palabra viene del latín, que significa ver con anterioridad y acomodar las cosas con anticipación. La Biblia dice que Dios es ese Dios, que ve las cosas de antemano y las acomoda. Él sabía lo que iban a vivir este pueblo de Judá en el exilio y no quiso. Y les habló y los llevó a la reflexión y ellos no quisieron escuchar. Dios ve tu vida y la quiere acomodar de antemano. Pero hay situaciones que Dios quiere que vivamos de lo mejor de Él, su plan A, pero muchas de las situaciones que estamos viviendo es por nuestras propias decisiones. Entonces, tal vez hoy es una buena noche para decirle, Señor, ya basta de mis caminos. Como dice Lamentaciones, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Así que yo no te conozco y ahora vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar, pero tal vez alguna pueda decirle, Señor, yo quiero volver a ti. Tal vez alguna pueda decirle, Señor, he dado pasos alejándome de ti este último tiempo. Gracias por el ejemplo de estos muchachos, dile. Gracias por Daniel y sus amigos, que en el peor momento de la historia de Judá, ellos se cobijaron bajo tus alas. Señor, quiero hacer lo mismo, podés decirle. Quiero cobijarme bajo tus alas. Quiero experimentar este compromiso de fe, como lo tuvo este niño, estos niños. Para otra, tal vez tengas que decirle, Señor, yo todavía no te conozco. No sé que estás ahí, sé que me conoces, pero no sé mucho de ti. Tal vez para ti es importante que hoy entiendas que Dios te ama con amor inalterable. Tal es así que Él un día se hizo hombre y vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario. Dios muriendo en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo para perdonar nuestros pecados, perdonar tus pecados, perdonar mis pecados y los de la humanidad. ¿Sabes? Es muy importante que si tal vez en esta noche no conoces al Señor, puedas acercarte en fe a Él, decirle, Dios, te necesito. Quisiera conocer más de ti, quisiera saber cuánto me has amado. Gracias por la cruz, dile. Gracias porque es la expresión de tu amor y quiero acercarme a tu cruz. Quiero tenerte en mi corazón, quiero que me perdones y me hagas tu hija. Decile, Él murió por todos nosotros, pero la Biblia dice que hijos de Dios son aquellos que le han recibido en el corazón, a los que creen en su nombre. Tal vez es una buena noche para decirle, te recibo, Señor, te recibo, te necesito, creo en ti. Ven a mi corazón. Díselo, Él te está escuchando. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre y hazme tu hija. Si lo haces con sinceridad, Él te escucha y Él lo hará. Bendito Dios, gracias por este día, te adoramos. Gracias por tu palabra, Señor. Son historias sencillas. Hemos escuchado tantas veces la historia de Daniel. Pero, Señor, qué ricas historias
cuánto que no sabemos de lo que vivió, de los sufrimientos, de lo malvado del imperio babilónico, siendo tan pequeños, Señor, tan inseguros, tan indefensos, lejos de su familia, lejos de sus comidas, lejos de su tierra. Cómo estos niños pueden darnos ejemplos de fe y una vida que se ampara bajo tus alas. Señor, permítenos imitar a Daniel y a sus amigos en el compromiso contigo, para pararnos firmes ante una cultura que nos quiere asimilar, una cultura que de repente nos quiere comer, quiere trastornar nuestras convicciones, quiere hacernos dudar de nuestras convicciones y quiere hacernos vivir por otros principios que tal vez no coinciden con la fe que es en ti. Permítenos ser mujeres de todas las edades, muy comprometidas contigo, porque tu palabra dice que tú amas al que sigue justicia. Señor, nosotras queremos amarte y tomar un compromiso en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén.